El sentido común nos dice que si sueltas un objeto de tu mano se cae. Nos dice antes que podemos agarrar cosas con las manos. Nos dice que cualquier cosa que ocupa un espacio ocupará otro cuando deje el primero. El sentido común no nos dice que algo desaparecerá, que simplemente dejará de estar. ¿Por qué nos fascinan las pompas de jabón? Si las tocamos se rompen, las miramos alejarse antes de caer. Nos gusta más mirarlas o romperlas. Queremos romperlas o poseerlas. ¿Acaso es solo la iridiscencia y el aire contenido, lo efímero de su existencia? Fíjate que con respecto a las pompas de jabón, no sé, porque a mí me gusta como el diente de león. Son construcciones interesantísimas que en su superficie tienen espirales, corrientes de convección, son fascinantes. Pues sería un poco parecida a la fascinación de ver un diente de león, por ejemplo, la flor está, y soplarla, ¿no? Soplarlo y verlo elevarse o como los globos de helio, verlos flotando. Un líquido que contiene aire por tensión superficial, porque la luz incide en esta pequeña capa y la desfasa tantito y hay una... No sé si ni de niña me gustaba romperlas, pero sí me gusta pisar charcos y sí me gusta explotar las burbujitas de este papel que vienen de envolver cosas y sí me gusta romper cosas. Sí, claro. Por supuesto, con las burbujas y con las, ya sabes, estas cosas con las que forran. Estas burbujitas también que las vas aplastando, esas son mi perdición. Como patear un castillo de arena. Romper cosas es fascinante. Ok. Parte del sentido común es lo que nos permite sorprendernos de cosas sorprendentes. No es solamente entender, ¿no? Como cuando sucede algo, y claro, el sentido común me dice por qué sucedió. Sino también es cuando vemos algo y decimos, ¡wow! ¿Qué pasó ahí? ¿No? Es la capacidad de sorprendernos. Y lo que nos sorprende no siempre tienen que ser cosas extraordinarias. A veces son cosas que son muy cotidianas y que, sin embargo, no por eso dejan de ser sorprendentes. En el caso, por ejemplo, de las pompas de jabón, de las burbujas, pues son cosas súper cotidianas, ¿no? Le das vuelta a tu chocolate, le salen burbujas, te sirves un refresco, tiene burbujas. Cuando eras niño, yo todavía tengo mis aparatitos esos para sacar burbujas, y todavía regularmente me gusta irme a la ventana de mi casa y sacar burbujas. Pues porque el sentido común está conectado con toda esa información genética que tenemos de toda la humanidad, de la historia de la humanidad, que se va consolidando en una identidad propia y que tiene toda esta carga que es una sabiduría y que es el sentido común. Las burbujas siempre han tenido una representación, en principio, la esfera de la totalidad, del infinito, de lo que no tiene fin, como geometría en sí misma, ¿no? No tiene fin y es totalmente equilibrada, es la figura de la perfecta. El ideal humano de la perfectibilidad está simbolizada en la esfera. Indiscutiblemente nos remite a un amor profundo por la totalidad, por la madre, por la circularidad, o sea, por el vientre materno. Entonces, sí, sin duda creo que la burbuja es también una representación de la magia muy, muy relevante, ¿no? De la magia y de la poesía. La poesía, pues es eso, también para mí, o la escritura, pone algo a prueba y a ver si resiste, ¿no? Y solamente a través de esas pruebas es que digo, esta tabla que he aventado 20 veces sí sirve, aquella pues ya no sirve. Es curioso porque comúnmente nos encanta, o sea, el romper tiene un símbolo, ¿no? También como
la destrucción también siento que es como el deshacernos de algo que ya no está funcionando. Es fascinante verlas flotando, pero es creo que más fascinante destruirlas. Es fascinante ese pequeño universo que encierran, ¿no? Porque te reflejan cosas. Son algo así como unas lentes, ¿no? No sé, convexas o de algún tipo. Y creo que al menos en el nivel, no solo de la infancia o de la primera infancia, sino ya de adultos, gozamos mucho de pincharlas, de romperlas, de ver cómo revientan. Pero es que romper es una forma de conocer. Romper es una forma de ir abriendo las cosas, ¿no? Cualquier persona curiosa rompe algo. La vida sería muy aburrido si las pompas de jabón no se rompieran, si los charcos no estuvieran hechos para que uno los pisara, ¿no? Gran pregunta. Yo soy de las personas que no me gustan que se truenen las burbujas, debo decirlo. No me gusta tronar burbujas. Bueno, sí, obviamente. Pero no es lo que más me gusta en las burbujas. Realmente me gustan las burbujas, me gustan cuando están flotando. Y si fuera mi sueño no es tener muchas burbujas y poder tronarlas todas, sino al contrario, mi sueño sería burbujas que nunca se tronaran. Estar en un ambiente rodeado de burbujas y que esas burbujas nunca tronaran, ¿no? Lo que me gustaría es no tener que volver a sacar más y más burbujas, sino que esas burbujas realmente duraran para siempre. Porque a mí sí me gusta cómo se ven, me gusta que estén flotando, me gusta que pese a ser tan frágiles, tienen una cierta supervivencia y quiero verlas y quiero que estén ahí. Me voy a la ventana de mi casa a hacer burbujas porque así hay más espacio antes de que caigan al piso y se truenen. Entonces, cuando yo hago mis burbujas de la ventana, sé que van a durar más que si las hiciera adentro del cuarto. Y eso es lo que yo quiero que duren mucho. Y al contrario, me emociona seguir una y ver cómo sale, llega hasta la calle, tal vez no se truena, sino hasta 50 metros después. Yo digo, wow, qué padre que esa burbuja, pese a ser burbuja, pese a su fragilidad, llegó tan lejos. A mí lo que me gusta no es que se truene, al contrario, si no se tronaran las burbujas, todavía sería más maravilloso. O sea, es que sí es muy interesante cómo produce un efecto inmediato y ese efecto es fascinante, ¿no? O sea, sin hacer nada, sin requerirte un esfuerzo, estalla, ¿no? Y entonces eso... Yo insisto que es lo que aprenden los niños. Digamos, los niños cuando ven las hojas de los árboles moverse, creen que ellos las mueven. Bueno, no es que, o sea, no pueden distinguir quién las está moviendo, para ser más exacto. Y entonces por eso quedan fascinados y se ríen y les parece la cosa más increíble, ¿no? O sea, cuando tu voluntad produce algo así. Claro, es una pregunta bien interesante porque cuando están las emociones presentes, que no pasan por la conciencia, pues yo creo que ahí sí el sentido común está, digamos, en su estado más puro, vamos a llamarle así, ¿no? Cuando hay emociones o cuando hay una experiencia de los sentidos completamente sensorial, a menos que, bueno, venga de una realidad creada, una realidad virtual, pues está, digamos, el sentido común es el primer mecanismo, ¿no?, de reacción, de respuesta a lo que queramos llamarle, ante el mundo, pues ante lo que se nos presenta. Sí, yo sé sobre tensión superficial, ya fui a mis clases de física que me dicen por qué las burbujas son como son y por qué los colores se reflejan como se reflejan, por qué flotan pero luego se caen, por qué se truenan. Sí, me sé la física, me sé la teoría física. El descubrimiento de las burbujas en un sentido científico se le atribuye al físico inglés Robert Hooke, quien en el siglo XVII estudió la tensión superficial del agua. Hooke fue el primero en describir la formación de burbujas, relacionándolas con la acción de la tensión superficial en líquidos. Sin embargo, las burbujas como fenómeno cotidiano han sido observadas y disfrutadas por la humanidad desde tiempos mucho más antiguos. Pero la teoría física no le quita lo sorprendente a las burbujas. No me quita, siguen siendo hermosas, siguen siendo extrañas porque efectivamente nos enfrentan a ciertas contradicciones en el sentido común, como la contradicción de que las cosas comúnmente no flotan. No, si yo suelto algo, se va a ir al piso. Pero hago burbujas
y flotan durante un rato, no se van volando. O sea, nos hacen recordar que las canalizaciones tienen excepciones, que no todo tiene que caer al piso. Nos enfrenta con cosas que, otra vez, no son de sentido común, no son obvias, pero no por eso no tienen explicación. Flotas. ¿Cómo se llama? La gravedad, ¿no? De jugar con la gravedad, de desafiar de alguna forma la gravedad, de influir en la gravedad, porque cuando le soplas, se mueve, se desplaza a un ritmo que es anárquico a lo permanente, ¿no? A lo cotidiano. Entonces, sí nos despierta indiscutiblemente la libertad de la niñez, el juego, porque pues además en esa pompa de jabón tú puedes percibir con la luz todos los colores como un arco iris, pero a la vez es la invisibilidad. Desaparecer, ¿no? También, porque tiene que ver con dejarla de ver, ¿no? También. Pero a mí también me gustan mucho las burbujas en el otro sentido, en el sentido metafórico. Cómo hemos usado la metáfora de las burbujas para hablar de muchas cosas, ¿no? La burbuja inmobiliaria, las burbujas de opiniones, como esta idea de algo que es frágil. Por ejemplo, ¿no? Las razones por las cuales se hablan de burbujas, por ejemplo, para hablar de fenómenos económicos, pero también de otro tipo de fenómenos epistémicos en filosofía, es por esta fragilidad, ¿no? Es decir, están ahí, claramente las vemos, claramente se comporta de cierta manera, pero en cualquier momento van a explotar y no podemos saber cuándo. La manera en que la burbuja se ve justo antes de explotar era igual que cuando surgió al principio. Sabes que va a tronar, pero no sabes cuándo. No, es etéreo, ¿no? O sea, no existe, o sea, desaparece y ya. No queda ni un rastro incluso, ¿no? No queda ni un rastro. Por ahí me acuerdo que Yukio Mishima hablaba de la futilidad de la vida, justo como comparándola con pompas de jabón. Y bueno, cuando vemos la pompa de jabón flotando, de pronto nuestra intuición pues nos dice que es algo que va a durar poco, ¿no? Y por alguna razón inexplicable queremos que dure menos, ¿no? Curiosamente. No sé qué sentiría un obsesivo compulsivo de ver una pompa de jabón que estuviera eternamente flotando, ¿no? Creo que no podría con ella. Yukio Mishima, un autor y dramaturgo japonés, solía expresar una profunda reflexión sobre la fugacidad de la vida y lo efímero de la existencia humana. Comparaba la vida con burbujas de jabón para ilustrar lo frágil y pasajera que es. Esta metáfora sugiere que, al igual que las burbujas, nuestras vidas brillan por un breve instante y luego desaparecen sin dejar rastro, recordándonos lo inevitable de la muerte y lo transitorio de todo logro o experiencia humana. Para Mishima, la vida no tenía un propósito absoluto ni trascendental. Veía la belleza precisamente en esa fragilidad. Las burbujas, al igual que los momentos de la vida, son breves pero hermosas, lo que lleva a una apreciación casi poética de la existencia, a pesar su futilidad. Yukio Mishima decía: las mujeres, pompas de jabón, el dinero, pompas de jabón, la fama, pompas de jabón. El mundo en que vivimos es el de los reflejos en las pompas de jabón. Y eso es fascinante, eso es lo que le da mucho valor metafórico a la metáfora, a la burbuja, ¿no? Es decir, su carácter efímero es en sí mismo tenso, porque por un lado es evidente que su fragilidad hace que vayan a tronar en algún momento, pero también es una fragilidad que sabes que no sabes cuándo va a explotar la burbuja. Entonces, estas dos características son lo que hace a la burbuja tan útil como metáfora de muchas cosas en la vida. Porque muchas cosas de la vida, nuestra propia vida, sabemos que va a terminar, pero no sabemos cuándo. Y la combinación de esos dos conocimientos, del conocimiento general, pero la falta del conocimiento específico, es algo que se da en muchos aspectos de la vida. Y por eso es que nos parece tan natural la burbuja como una metáfora de tantas cosas en la vida, especialmente en el mundo social, en el cual sabemos que las cosas no pueden seguir así para siempre, pero no sabemos cuándo van a parar.
El aspecto de la fragilidad de la burbuja es algo que determina mucho quiénes somos, porque nosotros somos impermanentes y somos tan frágiles que en el inconsciente lo recuerdas. Cuando ves una burbuja vivir una cosa tan perfecta como nosotros mismos, como nuestro organismo, como lo que somos, ¿no? Entonces para mí me parece que la esfera sería la simbolización de lo humano, que es lo más sublimado de la naturaleza, ahí simbolizado en una burbuja, pero con la misma fragilidad y es tan efímera, ¿no? Nosotros tenemos una concepción del tiempo que es muy relativa, pero tú puedes percibir eso cuando ves una burbuja vivir y morir en segundos. Representa lo efímero de la vida, representa a la humanidad, representa el infinito, representa la totalidad y la belleza, porque hay una poesía, hay una musicalidad, hay un ritmo que nos detiene, es casi ver algo, casi ver una imagen filosófica que te despierta la conciencia, verlas flotando. Las esferas, las burbujas, que bueno, tienen esa cualidad que todavía supera nada más la simple esfera, porque es el aspecto de lo efímero. Es que no sé si yo usaría, es que, digamos, entiendo que lo que tú estás pensando es que las burbujas de jabón son perfectas. Pues no son perfectas, se rompen, desaparecen. Algunas son más bonitas, otras son menos bonitas, ¿no? Entonces, yo no sé si tendemos a romper lo perfecto, sino que más bien tendemos a romper las cosas, así nomás, sin necesidad de la perfección, ¿no? A romperlas. O sea, es un juego. No importa el entorno, no importa lo que está pasando, no importan tus preocupaciones internas. Las burbujas son bonitas, sí, pero duran menos que una promesa en un cuento de hadas. Perfectas no son frágiles, como todo lo que idealizamos sin sentido. Es más atractivo romperlas, sin duda. Mirarlas es entretenido por un momento, pero romperlas tiene algo más satisfactorio. Es como tomar control sobre algo que parece tan delicado y efímero. Es que sabemos que se van a romper. Entonces nuestro deseo de dominar o de alguna forma de manejar el destino, preferimos nosotros ser los responsables de que se termine, ¿no? Entonces, yo creo que es muy divertido romperlas antes de verlas morir. Mejor las rompemos nosotros. Y mejor soñamos con la posibilidad de tomarlas, de hacerlas nuestras. Y en el momento en el que en realidad un niño las está rompiendo o nosotros mismos las estamos rompiendo, lo que estamos haciendo es quererlas detener, querernoslas apropiar, ¿no? Entonces, y es muy divertido porque es imposible, pero te despierta esa sensación lúdica de querer poseer lo efímero. Entonces es algo divertidísimo, ¿no? Poseamos lo efímero, atrapemos las burbujas, es mía. Y bueno, las aniquilas, les adelantas su muerte, ¿no? De alguna forma. Pero algo tienes que ver en el destino de la burbuja. La burbuja en sí, pues sí, claro, yo creo que tiene otro tipo de construcción simbólica, porque al final es algo tan sutil, ¿no? Que es como tan fácil de deshacer. Pero sí siento que el símbolo de romper, pero no me iría a la destrucción, porque eso es otra cosa. Creo que la burbuja sería como un poco otra cosa de liberar, ¿no? O sea, como del liberar, no sé, como, y que al final desaparece, la burbuja también desaparece, ¿no?
Entonces, cuando lo obvio se separa de lo que conocemos, es cuando surge la sorpresa. Y eso es algo que tenemos que celebrar, ¿no? Que me gusta seguir teniendo en mi vida, pero también me gusta que la gente lo siga viviendo, ¿no? Porque es precisamente cuando se rompe el sentido común que surgen estas preguntas que nos dicen, ¿qué está pasando aquí? Y lo que es maravilloso es que esa respuesta no le va a quitar lo sorprendente, porque lo que lo hace sorprendente es precisamente no la falta de una explicación, sino el que esa explicación vaya en contra del sentido común. Y entonces las burbujas son fascinantes precisamente por eso, porque si no las has experimentado, no te imaginarías que existieran. Realmente no es algo que alguien podría, simplemente porque conoce el mundo, simplemente inferir, debe de haber burbujas. Es hasta que las viste, hasta que las viste, creíste que existían algo como las burbujas. Eso las hace fascinantes. Don Pierre Perignon fue un monje benedictino francés del siglo XVII, conocido por mejorar el proceso de producción del vino espumoso en la región de Champagne. Aunque no inventó el champán, se le atribuye haber perfeccionado técnicas que contribuyeron a la calidad y burbujeo del vino, convirtiéndolo en una figura icónica en la historia de esta bebida. Pero bueno, yo creo que en cierto sentido, como la fragilidad de las burbujas, la vida se trata de romper el sentido común, ¿no? O sea, de ir un poco más allá de lo que te diga esa voz y de vivirlo por ti mismo. El sentido común puede tener razón la mayoría de las veces porque es un sentido que nos ayuda a evolucionar. Pero también puede no tenerla, ¿no? Entonces, a veces hay que callar esa voz del sentido común, para poder transgredir las cosas que soñamos o lograr objetivos, limitaciones, transgredir limitaciones.